Buenos días, amigos, bienvenidos a 24 horas. Quito amanece así, cielo nublado, 10 grados Celsius, y estamos en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Estamos en el sur de Quito. La Asamblea Nacional hoy estrena nuevo periodo, es lo que quise decir. Esa toma es en el sur de Quito, en el redondel de Quitumbe, 10 grados Celsius, como les dije. Y hoy es un día importante porque inicia un nuevo periodo legislativo. Liz, ¿cómo estás? Hola Milton, amigos, buenos días. Qué gusto ya compartir con ustedes en esta mañana de miércoles. Como tú decías, día importante. Empieza un nuevo periodo de 4 años con una renovación del 70% de la Asamblea. Más o menos el resto pues serán ya rostros conocidos dentro del legislativo. Así amanece Guayaquil con un cielo nublado, pero que ya tiene una proyección de despejarse. Mira que ya se ven por ahí los rayos del sol. Así que yo creo que a prepararnos para tener un sol que nos acompañe durante la mañana. 24 grados Celsius de temperatura a esta hora. Qué gusto, Liz. Así es, caras conocidas y otras por conocer. Hoy empieza este nuevo periodo de 4 años, ya un periodo completo de la Asamblea Nacional. Bueno, les vamos a informar de eso. Qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, Milton, el gusto es mío, sí, con mucha expectativa. Mira que tendremos un legislador de 19 años, el más joven de este periodo legislativo. Hay un porcentaje importante de jóvenes menores de 30 años. Así es. Vamos a hablar de este y otros temas. Vamos a hablar sobre la minería ilegal y esta situación grave que vive el país por el uso de los recursos mineros del Ecuador para financiar el crimen organizado. María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo y de Código Vidrio, estará con nosotros para hablar de este tema. Bueno, y también vamos a analizar precisamente qué nos dejó la Asamblea que concluyó ayer su trabajo, esa Asamblea de Transición, y qué esperar de la que inicia hoy un periodo legislativo de 4 años. Lo haremos con Mauricio Espinel, subdirector ejecutivo del Observatorio Legislativo. Empezamos a revisar las noticias justamente con el tema de la Asamblea. Este martes finalizó el trabajo de los que algunos han calificado como una asamblea de transición. Para el próximo periodo legislativo, las dos bancadas, ADN y Revolución Ciudadana, buscan todavía los votos para hacer mayoría. De esta forma se cerró este periodo legislativo tras 18 meses en funciones y luego de la muerte cruzada. Los que se van abandonaron el salón plenario este martes 13 de mayo con sus pertenencias en cajas de cartón y acompañados de sus asesores. Los que se quedan y estarán en la nueva asamblea que se instala este miércoles siguen sumando y restando votos con la intención de presidir el nuevo parlamento. Nosotros todavía no tenemos un nombre como tal definido. Hay muchos asambleístas que cuentan con las credenciales suficientes para ser presidente, pero bueno, es una decisión a la interna que todavía no le vamos a decir. Desde este 14 de mayo, la segunda fuerza política después de ADN será la Revolución Ciudadana. Aunque las voces de que el correísmo podría fraccionarse suenan con fuerza, la asambleísta Patricia Núñez dice que por ahora están los 66 unidos. La gente que hoy está comprometida y de hecho, bueno, si se dio algún caso, pues como ya lo han dicho también nuestros máximos líderes, ¿no? Sabrán por qué lo hacen, ¿no? En la mitad de ADN y la Revolución Ciudadana estará Pachacutic. Llegan con 9 legisladores, los que según Mariana Yumbay tomarán una decisión definitiva hasta antes que termine este martes. No hay tal acuerdo en firme con el gobierno, asegura, pues también están en conversaciones con el correísmo. Ratificar que no existe ningún acuerdo. El ministro ha dicho que hay un acuerdo con 9. ¿Cómo puede haber un acuerdo con 9 cuando yo no estuve, tampoco la otra asambleísta? Faltan pocas horas nada más para la sesión inaugural y por ahora no hay certeza de lo que ocurrirá. El gobierno dice tener los votos, mientras que la Revolución Ciudadana, declarada oposición, no pierde la esperanza de mantenerse a la cabeza de la asamblea. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. La elección de autoridades y la conformación del CAL del Consejo de Administración Legislativa marcará la primera sesión de hoy.
Además, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las comisiones permanentes se conformarán en la siguiente sesión. Restan pocas horas para que la nueva Asamblea Nacional se instale en su primera sesión. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas electos, que esta vez son 151 de acuerdo al número de la población, el 14 de mayo, sin convocatoria previa en la sede en Quito a las 10 de la mañana, se sentarán por primera vez en sus curules. Quienes van a dirigir esta sesión van a ser 3 personas que son los asambleístas que lideraron las 3 listas más votadas. En ese orden, entonces, Anabela Asín de ADN será quien dirija la sesión. El subdirector será Raúl Chávez de la Alianza Revolución Ciudadana Reto y Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano será el secretario. El paso siguiente es la elección del presidente, 2 vicepresidentes y 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa. Tienen que ser designados bajo 2 criterios. Primero, individualmente, no se puede presentar una lista bajo un criterio de paridad y alternancia, que de conformidad a lo que establece la ley deben ser de diferentes bancadas. Y al existir nada más 2 bancadas oficiales en el legislativo, se podrá nominar para las vocalías a cualquiera de los integrantes siempre que cuente con los 77 votos de apoyo. Tras ello, en la sesión siguiente, la Asamblea conformará las 15 comisiones especializadas permanentes, que aproximadamente tendrían 10 integrantes cada una. Lucía Clavijo, Teleamazonas. En menos de 24 horas, Guayaquil reportó al menos 12 asesinatos. El último hecho ocurrió en la vía La Costa, donde un padre y su hijo fueron abatidos, asesinados. Ahí está Eder Cheve para contarnos detalles. Eder, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, así es. Fue al interior de esta vivienda localizada en el kilómetro 20 de la vía a la costa, sector Nueva Esperanza, que sujetos preliminarmente se conoce que estaban vestidos con prendas similares a las que utiliza la Policía Nacional, irrumpieron en esta vivienda, utilizaron una cizalla para abrir la puerta y posteriormente asesinaron a un padre y su hijo que vivían al interior de este domicilio. Se conoce que las víctimas mortales se dedicaban a la albañilería y posteriormente también se tuvo información que meses atrás ya habían recibido amenazas. Aquí se puede ver la evidencia de la cizalla que utilizaron para vulnerar la puerta, ingresar y con armas de fuego asesinar. El hijo logró escapar por este callejón, pero posteriormente resultó abatido más adelante. Y con esto ya Guayaquil suma alrededor de 12 muertes violentas. 3 en el Guasmo Sur. Ayer en la noche también 3 muertes se reportaron en el sector de la Elsa Bucarán de Roldós en Durán y también en el distrito Nueva Prosperina, al menos 4 víctimas mortales en las últimas horas. Es la información. Muy buenos días. ¿Dio vacaciones para ir? Gracias, Eder. Y en Quito, nuevos hechos delictivos mantienen en alerta a la ciudadanía. Entre las personas persiste la incertidumbre ante la falta de respuesta de las autoridades. Gustavo Jaramillo nos tiene detalles. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Liz? Milton, amigos en casa, buenos días. Comentarles que los capitalinos están realmente preocupados por el índice delincuencial y no solamente por las actividades delictivas que se están registrando en la capital, sino también por la violencia que ha incrementado, pues en los últimos días se han registrado maniatados, también secuestrados, incluso personas decapitadas y ejecutadas al estilo sicariato. Nosotros les hemos preparado un reportaje. En menos de 24 horas del sur de Quito vivió una de las jornadas más violentas y aterradoras del año. Se reportaron múltiples hechos violentos, entre ellos cuerpos abandonados, un hombre decapitado, un ex policía asesinado y maniatado dentro de un vehículo y 2 personas más que murieron tras una balacera en el Troje. Los moradores están conmocionados por el hallazgo de 2 cuerpos abandonados entre la maleza, uno de ellos decapitado. Los habitantes de este sector mencionan que aunque ya se reportan asaltos en la zona, nunca antes se había visto un acto de esta magnitud. Tomen cartas en el asunto y se preocupen por temas de seguridad. No puede ser posible que
que sigamos soportando este nivel de violencia. Otro lugar es Holanda, uno de los sectores que más ha sentido el impacto del crimen en lo que va del año, registrando hasta la fecha 10 muertes violentas. Generando este tipo de muertes violentas por la disputa de territorio entre las GDO que están predominando acá en el circuito. Incluso la policía reporta el asesinato de 2 jóvenes tras un ataque armado y se presume que este hecho responda a disputas por territorio entre bandas delictivas. Y bien, el temor es entendible por parte de los capitalinos, sobre todo en el sur de Quito, cuando mencionan de que muchos de estos hechos quedan en la impunidad. Por eso piden más labores preventivos por parte de la Policía Nacional. Incluso mencionan de que quieren a las Fuerzas Armadas patrullando en las calles. Es lo que nosotros tenemos desde acá. Muy buenos días. Gracias, Gustavo. Y los ingresos que obtienen las bandas delictivas por las extorsiones les resulta cada vez más rentable. Solo en Nueva Prosperina superan el $1.000.000. Los grupos terroristas utilizan esos recursos para fortalecer su equipamiento y continuar sus actividades ilícitas. Desde hace casi 3 años, la principal fuente de ingreso de las organizaciones delictivas que operan en el país es el dinero producto de las extorsiones que ha escalado a todo nivel. Con lo recolectado, estos grupos criminales continúan comprando armas, municiones, carros, chalecos antibalas, equipándose con todo para enfrentar a las fuerzas del orden. Por ello, todos los días, sobre todo en Guayaquil, los pagos cada vez son más altos y la presión también. En sectores comerciales, locales de barrios residenciales, rutas de transporte público e incluso unidades educativas. Como muestra de cómo se establece la economía criminal producto de las extorsiones, tomemos como ejemplo el Plan Habitacional Sociovivienda, ubicado en el circuito Nueva Prosperina, donde hay cerca de 2.000 casas, con habitantes que pagan hasta $2 diarios por vivir ahí, es decir, en un solo día $4.000, $120.000 al mes. A esto se suman las vacunas a motos, tricimotos, motos lineales, taxis, farmacias, tiendas, escuelas, que pagan hasta $5. Al año la banda criminal obtiene más de $1 millón. Esto solo en ese distrito del noroeste del puerto principal. Si sumamos el resto de distritos que comprenden la zona 8, el valor es mucho más alto. Dinero suficiente para el equipamiento criminal. Sin embargo, los niveles de denuncia son muy bajos. Entonces es muy importante recalcar a la ciudadanía que tiene los medios, tiene el 1-800 delito, tiene el ECU 911, en los cuales tiene que llamar la ciudadanía y de esta manera nosotros poder actuar de manera inmediata. Catalina García, Teleamazonas. Unidades del ejército ecuatoriano encontraron 2 cadáveres identificados como integrantes del grupo Comandos de la Frontera. El hallazgo se realizó durante una operación militar en el Alto Punino, en Orellana, específicamente en el llamado Punto Cero, donde asesinaron a 11 militares en una emboscada. Junto a los cuerpos se hallaron municiones, granadas, mochilas y cargas explosivas ya colocadas en maquinarias utilizadas para extraer material minero. Continúa la escasez de medicamentos, de camas y de camillas en el Hospital General Guasmo Sur en Guayaquil. Pacientes y familiares denuncian que en el exterior del hospital se venden las medicinas que son pedidas por los médicos de esa casa de salud. Al Hospital General Guasmo Sur en Guayaquil llegó José María López desde Guaranda en la búsqueda de atención médica para su hija, quien presenta complicaciones pulmonares. Me atienden, no hay pastillas, no hay nada, yo no sé qué es lo que pasa. José nos menciona que no hay medicinas y que ya ha gastado $150 en las listas que son entregadas. ¿Quién le entregó la lista? La doctorita, no sé, la doctora que me entregó. Para que vaya a comprar. Situación similar es la que vive Marta, quien recibió una lista que como título tiene partos y la fecha. Aquí se solicita desde jeringas, catéteres, batas quirúrgicas y hojas blancas para el área de emergencia y enfermería. Aquí hasta los guantes los mandan a comprar, no hay nada, absolutamente nada. Ahorita mismo yo estoy comprando todo. Con lo solicitado, los médicos atenderían el parto de su hija. Porque si por ejemplo no le den los guantes, no le pueden atender hasta revisarla a ellas. Mientras, algunos pacientes buscan medicinas, otros están a la espera de una camilla para ser atendidos. No hay camilla, no hay silla, no hay nada.
Ya tuve que esperar una silla porque no había cómo ponerle en una silla para ir a tomar radio X. ¿Usted tuvo que conseguir una silla para que su familiar pueda sentar? Sí, para que se pueda sentar. E incluso hay quienes se encuentran hospitalizados a la espera de una cirugía, pero no tienen una cama para recibir la atención respectiva. Y me hicieron el ingreso, pero me dicen que tienen que esperar, que hay que cama. Hay unas personas que tienen ya 5 días aquí. Mientras esto sucede, en el exterior del Hospital General Guasmo Sur se comercializan las medicinas que son solicitadas por los galenos de la Casa de Salud. Erika Vera, Teleamazonas. Con esta preocupante información vamos a ir a una pausa, Milton y amigos. Regresamos enseguida. Siete y 20, vemos imágenes en vivo de la Asamblea Nacional a esta hora. Hay custodia policial, hay vallado en los exteriores del complejo legislativo. Hoy a las 10 de la mañana empieza la primera sesión de este nuevo periodo legislativo, la sesión inaugural que elegirá como primer punto del orden del día a su directiva, a sus autoridades. Así es, en esa primera sesión se elegirán entonces presidente, vicepresidentes de la Asamblea y además quienes conformarán el Consejo de Administración Legislativa. En una siguiente sesión ya se integrarían las comisiones, las 15 comisiones permanentes. Hay mucha expectativa porque hasta el día de ayer continuaban los cabildeos entre las distintas bancadas para sumar los respaldos necesarios en las votaciones que se llevarán a cabo el día de hoy a las 10 de la mañana en la Asamblea Nacional. Así es, justamente ese es la principal interrogante que tenemos todos sobre cómo están los movimientos políticos al interior de las diferentes organizaciones que llegan. Claramente dos minorías grandes, ADN, el oficialismo y la Revolución Ciudadana, pero hay acuerdos que se estarían cocinando para viabilizar la elección de la directiva de la Asamblea Nacional. Lo veremos más tarde y les estaremos informando. Hoy queremos ver la evolución de dos países cuya fortuna ha sido inversa. El uno parece estar saliendo de una tremenda crisis, mientras que el otro parecería estar entrando en un periodo problemático. Son la Argentina y Bolivia. Porque los argentinos desde hace años estaban con inflaciones altas y tuvieron un programa de ajuste que disparó la inflación a más de 280% hacia mediados del año pasado. Pero hoy parece estar regresando a algún nivel de estabilidad. En marzo, la inflación argentina fue de 53% y a la baja. Ese es un nivel difícil de imaginarnos para los ecuatorianos, pero que es el menor en la Argentina desde comienzos del 2022. En este país parecería que el programa de ajuste está dando resultados, al menos en lo que a inflación se refiere. Por otro lado, tenemos Bolivia, que era un ejemplo de estabilidad de precios y que cuando el mundo entero se debatía con inflaciones que rondaban el 10% hacia mediados fines del 2022, Bolivia con las justas marcó un aumento de precios de algo más de 3% anual. Pero ahora algo está pasando en Bolivia. Ahí ahorraron mucha plata en la década anterior, pero ahora se quedaron sin ahorros y como nunca hicieron los ajustes necesarios, hoy no saben qué hacer. Y están con una inflación de 15%, que es la tercera más alta del continente, luego de Venezuela y de la Argentina. Parece que a la Argentina se le vienen tiempos más estables, mientras que a Bolivia le esperan épocas complejas. Muchas gracias. Economía para todos.